Señores, gracias por seguir con nosotros. Muy buenos días a la gente que se integra a ver El Despertador a esta hora y gracias a los que vienen desde las 7 de la madrugada acompañándonos. Este es el momento de nuestra entrevista principal y yo estoy contento porque hoy yo no solo tengo a una entrevistada oportuna, inteligente y una gente que este país ama, sino a una amiga mía, Minú Tavares Mirabal. Estoy contento de tenerla aquí. Muy buenos días, Minú. Muy buenos días, Marino, y buenos días a todos y a todas las televidentes. Bueno, ustedes saben que Minú es diputada por el Partido de la Liberación Dominicana. Tengo entendido que de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Así es. A Minú todos la conocemos desde chiquitica, así que uno se contenta, particularmente yo, que de alguna manera uno ha andado ahí cerca durante mucho tiempo, aunque no sea físicamente, pero cerca en las cosas que piensan. Es bueno siempre para nosotros hablar con Minú Tavares Mirabal. Minú, hay algunas cosas que yo supongo que la gente le gustaría saber cómo tú piensas, porque tú estás en el PLD, pero uno lo que ve como que el PLD es diferente de ti y tú diferente del PLD. Tú te pareces más a lo que era el PLD que a lo que es. Entonces hay una serie de cuestiones que la gente pienso que debe ser interesante. Por ejemplo, en el PLD hay una cosa que se ha puesto de moda, que es la reelección siempre. Del que llega a un puesto debe ser para siempre. Es decir, nadie cree que debe salir de ahí, y ese es el caso que tenemos en el Congreso. Por ejemplo, tenemos a Reinaldo, que no solamente es el secretario general del PLD, sino que ya lleva 3 periodos consecutivos presidiendo el Senado. Tenemos al príncipe presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, que va para el 3er periodo. El Comité Central, la Comisión Política acaba de decir que ellos son los que van. Entonces, nosotros tuvimos aquí a Julio César Valentín. Julio César dijo que él no estaba de acuerdo con un documento donde el senador Félix Bautista andaba recogiendo firmas para reelegir a Reinaldo. Él dijo, yo no tengo problema con Reinaldo, pero en primer lugar creo que la comisión política debe dejarnos a nosotros que elijamos. Sí, perfecto. Pero nada, lo que se supo después fue que una auditoría que se tenía hecha hacía tiempo sobre la gestión de Valentín, buena o mala, no importa, dijo, si sigue fuñendo, te vamos a sacar la auditoría. Y comenzaron a mandar esa auditoría, a filtrarla. Eso pasó. Es decir, una retaliación. El mismo Valentín dijo, y perdóname que estoy haciendo amplio el preámbulo, el mismo Valentín dijo en una ocasión que se habló de si los legisladores debían o no seguir recibiendo exoneraciones. Él dijo, bueno, lo que pasa es lo siguiente, si yo digo que estoy en contra de eso, la sociedad me aplaude 15 minutos, pero el Senado no me aprueba nunca más nada, ninguna iniciativa mía. Yo quisiera ponerte a Julio César, un cortecito de él, Valentín, para que tú lo veas y después nos diga tu opinión sobre esa nueva ideología en el PLD de que la gente se debe perpetuar en los puestos. Vamos a ver a Julio César. He aclarado que yo no aspiro a ser pero tú tienes presidente de no tienes que aclarar nada. Pero yo entiendo que hay otras personas que tienen el trayecto, al menos en el Senado, más avanzado que yo. Y yo lo que no aspiro, a lo que aspiro es, que es honesto de mi parte, hacerlo público, a que nadie se eternice ahí. Si Leonel Fernández no se pudo presentar a una reelección, si Danilo Medina, que está haciendo
a mi juicio, un excelente gobierno no podrá optar por la reelección presidencial, ¿por qué nosotros los actores tenemos que eternizarnos? Mire, y yo le puedo hablar con propiedad, yo fui fiscal y renuncié de ser fiscal y le di la oportunidad a otros. Yo fui juez de paz y juez de instrucción y antes de cumplir 25 años dije, dejo eso, entró otro. Yo fui presidente de la Cámara de Diputados y si yo no hubiera salido de la presidencia de la Cámara de Diputados, no entra otro y no puede ser así. Es que hay que tener una actitud de renuncia. Yo fui vocero del PLD y prometí que iba a ser vocero por un solo año en el año 2002. Cuando en el año 2003 muchos compañeros se me aproximaron, porque siempre hay una tendencia de adicionársele y querer aplaudir el que está arriba, sí. Pero el que está encima y se lleva de unos aplausos motivados por algún incentivo o por alguna coyuntura del momento y no es capaz de reflexionar, termina en la trampa. Cuando alguien me dijo, un miembro del comité político, una persona muy seria, que tú vas a dejar la vocería, ¿y quién te dijo que los espacios se dejan? Y yo, no, doctor, es que yo me comprometí con renunciar al primer año para dar oportunidad. Bueno, eso fue lo que dijo Julio César la última vez que estuvo acá y después regaron la auditoría y lo callaron a Julio César. ¿Tú qué piensas de ese nuevo estilo de que hay que perpetuarse en el poder, en el PLD? Mira, Marino, yo creo que para nadie es un secreto cuál ha sido mi posición con respecto a ese tema. Yo lo escribí cuando se inició el Congreso, el 8º Congreso Jorge Botello. Yo escribí sobre la peligrosidad de la costumbre que se estaba haciendo en el partido, la creación de cargos de carácter vitalicio. De hecho, lo traje mi libro, El Camino que traje conmigo, que en gran medida publiqué, porque para publicar mis reflexiones sobre lo que es la política y sobre lo que es la política partidaria en la República Dominicana y sobre los retos que tiene el partido. Para nadie es un secreto, te decía, que yo he estado en desacuerdo y sigo estando en desacuerdo con la extensión de los mandatos de los bufetes directivos de la Cámara de Diputados y con responsabilidad lo digo y lo asumo. Me parece que estamos trillando un camino muy peligroso para la República Dominicana y nosotros no podemos asumirlo con la irresponsabilidad con que se ha estado haciendo. Es decir, eso de lo que tú hablabas sobre el tema de la auditoría, es terrible porque estamos hablando de cosas, de que un documento que no es oficial todavía, que es un documento previo, una especie de borrador, se filtra por un miembro del comité político para hacerle daño a otro miembro del comité político. Y eso es gravísimo. Entonces, es gravísimo para la democracia, pero es gravísimo para las instituciones, porque estamos hablando de una institución fundamental para la democracia, como es el Congreso de la República Dominicana, y de otras instituciones, una institución fundamental para la democracia, como es un partido político, el partido político más grande y que está en el poder ahora mismo. Entonces, creo que son, y así lo reflexioné, de los temas de los que debiéramos ocuparnos. Porque no puede ser que estemos hablando aquí en este país de cargos que se eternizan, de cargos y se eternizan en el partido y se eternizan en el gobierno, porque nosotros tenemos aquí ministros que tienen 12 y 13 años en un cargo, sin haber sido nunca movidos, digamos, sin haber sido nunca sustituidos. Entonces, estamos hablando de temas que afectan profundamente esa vida democrática y que nos ponen además a nosotros en una situación de debilidad, porque cuando tú debilitas las instituciones, tú estás debilitando la democracia, pero estás debilitando la vida del país en general. Ese tipo de decisiones son como el efecto mariposa. Tú sabes lo que es el efecto mariposa, es muy sumamente reconocido, a veces no se percibe, pero una decisión
digamos, el movimiento de un ala, de una mariposa, es capaz de terminar provocando un huracán en el otro lado del planeta. Y aquí no hay que ir tan lejos para que se empiecen a ver ese tipo de situaciones. Eso es lo que me parece con respecto a ese tema. Y son de los temas que tiene que afrontar el octavo Congreso Norge Botello. Que no podemos seguir violentando nuestra propia institucionalidad tampoco, ni seguir trabajando, tratando de aprobar, tomar decisiones, cambiar estatutos, definir líneas políticas que luego van simplemente a sumarse al cúmulo de papeles que no le importa a nadie hacer respetar ni aplicar. Hay, Minú, en ese sentido, un riesgo que uno ve adicional, es el de la retaliación. En el PLD hay gente brillante, gente buena, gente que tiene mucho que aportar, que no ha podido subir, que no ha podido ir al gobierno, que no ha podido tener al Congreso, no ha podido tener una candidatura, gente que se ha quedado en una candidatura y que no le han dado una posibilidad de seguir porque no se acomoda a esa nueva filosofía del PLD. Ese no es el partido de Juan Bosch. Yo digo con frecuencia que es más el partido de Balaguer, que Leonel Fernández ha convertido a ese partido más en el partido de Balaguer que el partido de Juan Bosch. Hay mucha gente, desde mi punto de vista, muy valiosa, que ha tenido, por ejemplo, el valor de cuestionar eso y que cada día tiene más problemas en el PLD. ¿Hasta dónde puede llegar eso? ¿Qué puede provocar eso en el PLD? Bueno, decía San Agustín, y yo lo repetí, lo escribí, que si algo se ha corrompido es porque algo bueno alguna vez hubo. Digamos que eso, con eso estoy tratando de contestar tu pregunta, y por eso yo hablo siempre de una militante esperanza, de trabajar, de luchar por hacer cambiar, por producir los cambios que se necesitan. Y por esa razón es que entiendo, que estoy convencida, y yo creo que necesitamos apoyo, quienes así pensamos, de que no es posible desvincularnos de dos instrumentos fundamentales que están ahora mismo en discusión en el Congreso Nacional y que son básicos para para el Congreso del partido, por ejemplo, que es el tema de la ley de partidos y el tema de la ley electoral. Porque de lo que estamos hablando aquí es de mejorar la representación política, es lo que está poniendo sobre el tapete, es de mejorar la democracia. Entonces, pero esa ley, ¿quién la aprueba? La aprueba el Congreso Nacional. ¿Y la mayoría del Congreso quién manda? No importa. Hay que apoyar esas posiciones en el Congreso porque la legitimidad está ahí. O sea, no hay otra. Y ese también es uno de los peligros que tenemos. Es decir, la institucionalidad se vive sustituyendo por comisiones aquí. O sea, en lugar de apostar por la institucionalidad, por la legítima, porque tú puedes cuestionar al Congreso, a cualquiera de sus miembros, a cualquiera de sus integrantes, pero son los que tienen legitimidad, son los que deben hacer las leyes. Pero lo y entonces, que yo quiero que tú entiendas. ¿Cuál es? Óyeme, si tú encuentras, o sea, yo estoy haciendo una serie de planteamientos. Yo entiendo, por ejemplo, que nosotros tenemos que mejorar, y hablé de la representación política, mejorar el sistema electoral, Marino. Eso solamente es posible hacerlo a través de la aprobación de una ley de partidos y de una ley electoral que realmente incorpore al sistema una serie de decisiones, una serie de medidas que tienen que ver, por ejemplo, con el voto directo. Digamos que es constitucional pretender que los partidos se adueñen, como se ha pretendido hacer, de los
cargos electivos. El voto preferencial, tú dices. Yo digo el voto directo, porque ¿ya? lo que la Constitución establece es el voto directo. Y el voto directo no hay manera de entenderlo de otra manera que no sea votando por una persona. Porque a veces la gente no lo entiende si tú lo dices hablando de los congresistas o de los regidores, que hay que extenderlo hasta allá, o de los senadores. Pero imaginemos que un partido pretenda que el cargo a la presidencia de la República le pertenece al partido. O sea, pongámoslo así para que veamos de qué es que estamos hablando. O sea, nosotros, y yo te estoy hablando como, yo he participado en muchos procesos electorales, yo he sido electa, yo sé los problemas que tiene el sistema electoral en la República Dominicana. Y aquí es necesario, fundamental, que aprobemos el voto electrónico, que lo trabajemos desde ahora para el 2016. Nosotros tenemos pendiente y quisiéramos apoyo también para que se incorpore en la ley de partidos el tema de las primarias y que sean primarias en primer lugar simultáneas y que sean primarias abiertas y que sean vinculantes también sus resultados. Estamos hablando de otro tema también que es fundamental, el tema, digamos, del uso de los recursos del Estado. O sea, esa ley tiene que tener sanciones, tiene que tener penalidades, pero tiene que establecer mecanismos para que no se pueda hacer eso. Es que esas sanciones y esas penalidades. Mira, yo tengo que pensar, porque yo no puedo venir aquí, yo tengo responsabilidades, Marino, yo no puedo venir aquí a criticar, yo tengo que venir a proponer, y yo tengo que proponer sobre lo que estamos trabajando. Sí, pero hay algo que tú no entiendes. El reto que tenemos. Y yo me veo en la obligación de precisártelo. Cuando yo te hablo de si ese Congreso tú piensas que puede aprobar, por ejemplo, una ley de partidos políticos que reglamente de manera estricta y que establezca mecanismos de sanción para el que viole, por ejemplo, uso de recursos públicos. Que establezca mecanismos, por bien, ejemplo, mi vida, para pero impedir el transfugismo. Sí. O sea, hay que establecerlos. Sí, lo que yo te digo es lo siguiente. Y hay mecanismos, porque si tú los tienes en la ley, se hace muchísimo más difícil violentarlo. Pero la pregunta mía es que tú no entendiste. No, yo entendí perfectamente. Pues, lo que pasa te la voy a es, repetir, oye, porque la gente posiblemente entienda que no la entendí. No, Mira, yo entendí perfectamente. Tú tienes el Senado de la República, que es controlado absolutamente por el PLD, y tienes la Cámara de Diputados, controlada también por el PLD. Tú, no es que yo estoy diciendo que los congresistas no sirvan, nada de eso. ¿Quién es la persona dentro del PLD que tiene mayor influencia en los congresistas? Leonel Fernández, ¿verdad? ¿Tú crees que el Senado de la República o la Cámara de Diputados puede aprobar una ley que perjudique los intereses de Leonel Fernández en este momento? Y obviamente una primaria abierta, vinculante, real, ¿verdad? Y mecanismo de sanciones contra cualquier violación a eso atenta contra los intereses de Leonel. A eso me refiero, a ese poder. Y yo te entendí perfectamente. O sea, yo te estoy diciendo, para lograr eso hace falta que no sigamos mirando para otro lado, que no volteemos la cara, que no sigamos solamente pidiendo, por ejemplo, desde las organizaciones populares, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones empresariales también, exigiendo, digamos, reivindicaciones pequeñas o reivindicaciones sectoriales, particulares. No, porque el reto, y no me voy a cansar de decirlo, de la República Dominicana en este momento es mejorar la representación política, es mejorar la democracia. Ese es nuestro reto y ese lo tenemos que asumir. Y Tú siempre estás en minoría en la Cámara. No siempre. Digamos que muchas veces, pero yo creo que es importante que esa voz exista. Pero claro que sí. Entonces, no, las voces disidentes son... Óyeme, pero las reivindicaciones, las luchas se construyen, Marino. Y nosotros estamos en la necesidad de construir. Yo pienso que a ti están a punto de darte el palo para que no sea más diputada. A mí, óyeme,
yo no estoy aspirando en este momento a nada. No, pero es que molesta por voz disidente lo que te digo. Lo que te digo es, ese partido tuyo al que tú perteneces, ya debe estar maquinando cómo tú sales de ahí. Porque molesta. Bueno, eso tú lo estás diciendo, si molesta. Ay, tú, óyeme, tú no me crees lo que estoy diciendo. Óyeme, yo estoy haciendo y diciendo lo que entiendo que es mejor, no solo para la República Dominicana, también para el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, quisiera que me quedara claro eso. Yo entiendo y defiendo estas posiciones, porque entiendo que son lo correcto, que es lo que se necesita en este momento. Y que nosotros, y lo vuelvo a reiterar, necesitamos apoyo. Yo te decía que las reivindicaciones se construyen. O sea, resulta que después de muchos años peleando, por ejemplo, por el tema de la cuota de género, ahora eso es una reivindicación indiscutible. Nadie se opone. Pero ¿qué pasa? Que la Constitución estableció que sean equilibradas las candidaturas. El problema es que lo de equilibrado es un término interpretativo. No, equilibrado es interpretativo. No hay manera de interpretarlo como no sea un equilibrio, porque eso no es equilibrio. Pero eso no es la realidad en nada. Acá. Pero hay que cumplirla. Pero hay que hacerla. Entonces ahora estamos hablando de ese tema, por ejemplo, en el Congreso también. O sea, a nadie ahora, en este momento, se le ocurre cuestionarlo. Pueden querer, como se ha hecho, violar esas disposiciones, ir detrás de lo que se ha avanzado en la sociedad. Pero el equilibrio no es 33%. El equilibrio no puede ser 33%. 66 de un lado de gente flaca y 33 de gente gorda. Vamos a hacer una pausa, Minú, porque el director lo ordena y volvemos. Cómo no, con mucho gusto. Por seguir con nosotros, señores, estamos conversando con Minú Tavares Mirabal, diputada al Congreso Nacional. Minú, una de las cosas, tú algunas veces como eres proactiva siempre, piensa que se es más productivo cuando uno apuesta o resalta las cosas positivas que cuando critican las negativas. Yo pienso que en este país hay mucha gente alabando a los otros, diciendo qué chulo fulano, bien, qué bien. Yo hago lo contrario. Yo creo que estamos jodidos aquí porque no se enfrenta al que está haciendo la cosa mal. Entonces ese es mi trabajo. Entonces, mira, pero el mío, óyeme, yo recibí un mandato déjame de los terminar. electores. Yo tengo que hacer. Sí, pero déjame terminar para formularte la pregunta. Yo tengo que poner los blogs. Sí, yo estoy poniendo los blogs desde aquí y tú desde ahí. Exactamente. Mira cuál es la situación. Trabajos distintos. Lo que ha pasado en la Cámara de Diputados en los últimos tiempos, y particularmente con Abel Martínez, que es un individuo que es un instrumento de Leonel Fernández y que no tiene ningún respeto. El único presidente de la Cámara de Diputados después que pasó, como que a mí se me parece, o el que más se ha parecido a Putico en todos los tiempos es Abel Martínez. Porque Putico, yo cubría la Cámara de Diputados cuando Putico era presidente, como reportero para el periódico Hoy. Y Putico decía, mayordomo, cuente, porque antes no había pizarra electrónica. Y contaban aprobado, sin quórum. Sin quórum. Y uno escribía, habían tantos diputados, se votó tal proyecto de ley, tantos votaron y lo dieron por aprobado sin el quórum. Y Putico decía, yo no estoy aquí para que sé yo, yo estoy aquí para hacer lo que diga Balaguer, lo que Balaguer me mande. Y Balaguer me dio orden de que ese proyecto hay que aprobarlo, con quórum o sin quórum, y está aprobado. Eso llegó a decir Putico. Pues ese señor que está ahí se parece mucho a Putico,
en su sistema. Vi a Guadalupe Valdés cuando la comisión que investigó, entre comillas, la situación de la Junta Central Electoral, decir, pero ¿y cómo es posible que estén presentando ante el Pleno esto y que el Pleno haya acogido ese informe que se hizo sobre la Junta cuando a ningún diputado se le permitió conocer el informe de la comisión previamente? O sea, estamos conociendo esto aquí en el Pleno, están diciendo, o sea, pero los diputados no conocimos eso, ¿no? Y eso se ha convertido un poco en consuetudinario, en algo que se acostumbra a hacer con mucha frecuencia. Entonces todos ustedes son compromisarios, todos ahora, son compromisarios, perdóname, todos, del lío que puede haber en la Junta Central Electoral aquí, que eso viene seguro. O sea, nosotros lo que debimos hacer en lo que tú me estás diciendo es haber quitado, digo nosotros, la Cámara de Diputados. Ustedes votaron esa investigación. Ustedes votaron ese informe favorablemente. Óyeme, ese informe yo creo que era lo mejor que se podía hacer en ese momento aquí. Porque no te pierdas de una cosa, porque hay que ver qué es lo que había detrás también del interés. O sea, ¿o tú crees que ahí no había el interés de quitar un juez para poner a alguien de Miguel Vargas Maldonado, por ejemplo? Yo creo que no, yo creo que ahí había el interés también, de quitar a dos jueces para dejar un solo interés, el del PLD con Roberto Rosario, quitar a Aquino y a Olivares. Ahí había un conflicto mal manejado. Y la comisión hizo su trabajo, la comisión lo investigó profusamente. La comisión lo investigó y llegó a una conclusión que no es... Pues yo no sé cuál es la conclusión. La conclusión es que no había razones para hacer un juicio político, que era lo que se quería en principio. Pero ¿y quién quiere hacer un juicio político? Quería... Pero así era como decía la resolución que se presentó, también para que se aprobara de inmediato, porque esa resolución llegó a la Cámara de Diputados un día sin estar en agenda y se conoció para que la votáramos. Y yo me opuse y propuse una modificación ahí mismo, diciendo que esa comisión podía investigar qué pasaba, pero no tener el mandato. Pero Minú, a mí me da una pena y una sorpresa tan grande que tú me digas qué es lo mejor que se puede hacer en una junta donde está demostrado, y te lo voy a decir punto por punto. Primero, que Roberto Rosario Márquez ha cerrado unilateral y arbitrariamente las oficinas de servicio en el exterior a la gente que está en el exterior, alegando carencia de presupuesto, mientras ese mismo Rosario Márquez somete, sin los nombres incluso, millones para cubrir becas de allegados suyos que no trabajan en la Junta, pagados con recursos de la Junta. Roberto Rosario Márquez hace una contratación de servicio para cambiar la cédula con un endeudamiento de casi 4.000 millones de pesos, violatorio a la ley, perdóname, violatorio a la ley de crédito público. Roberto Rosario Márquez emite una resolución que pone en entredicho y que problematiza y que tiene suspendida la nacionalidad de gente que no puede sacar, que el que saca su cédula no puede sacar su acta de nacimiento. ¿Eso no es nada para ti? No, eso es lo mejor que puede hacer esa comisión, y decir que no, que ahí nada de fondo está pasando, por Dios, Minú. Bueno, yo entiendo que el conflicto que se le dio el mandato de estudiar a la comisión que lo hizo, a la comisión especial, que por demás se quería hacer una comisión bicameral, que no tenía absolutamente ninguna base, porque la Cámara de Diputados y el Senado de la República tienen atribuciones distintas en una investigación como esa. O sea, vamos a partir. Pero ahí no ha pasado nada. No. O sea, que esa comisión diga que ahí no ha pasado nada, que ahí nadie ha violado nada, y que tú me digas y tú le digas a este país que eso es lo mejor que esa comisión podía hacer. No, pero yo estoy sorprendido. Bueno, pues yo creo que eso es la decisión posible que ahí había. Y la menos mala para lo que se pretendía. Y la menos mala para lo que se pretendía. Porque esa resolución no era, nunca fue, para quitar al presidente de la Junta Central Electoral.
O sea, tú no me vas a decir a mí que tú creías que era eso lo que se buscaba. No, que se iba a No, ahí se investigar para quería- seriamente. Ahí se quería quitar a 2 jueces, particularmente. Yo entiendo que la comisión, a pesar de todas las presiones que recibió, porque fueron muchas, tomó la decisión políticamente posible en ese momento. Yo no soy miembro de la comisión, no era. Yo simplemente por responsabilidad, por la importancia que el tema tiene, asistí a esas reuniones. Así que, y eso es lo que creo, yo los escuché a todos. Yo los escuché a todos. O sea, nosotros estamos hablando de un tema que afecta, y tú lo sabes, de manera nodal ese sistema político. Entonces tú dices, bueno, Eddie Olivares se ve como representante de Hipólito Mejía. Querían sustituirlo por uno de Miguel Vargas. Así ¿Quién es. lo quería sustituir? ¿Quién lo quería sustituir? Eso es lo que yo te No, pregunto, porque tú eres quien lo está planteando. así ¿Quién no lo es. quiere sustituir? Bueno, esa pregunta yo te voy a dejar que tú la investigues. ¿Quién va a querer sustituirlo? No sé, Ah, no sé. Yo sí bien. no sé, porque para mí lo que yo estoy planteando es el fondo de la cosa. O sea, no hay duda de que todos los problemas de la Junta están ahí. Lo creó Roberto Rosario. Roberto Rosario. Entonces, ¿cómo va a decir una comisión que no, que ahí no hay problema de fondo, que no se ha violado nada? ¿Y cómo va a ser? No, espérate. La comisión lo que dijo es que ahí no había violaciones graves como para hacer el juicio político que se quería que se hiciera también. O sea, violaciones de... Faltas graves. ¿De quién? Faltas graves de esos miembros. Es decir, que el de juicio la Junta. político era para los dos miembros nada más. Eso era lo que se buscaba. Yo creo que tú lo sabes eso. No, para nada. Ah, bueno, está bien. Vino una última, que ya no me pregunta, esto es una discusión que tenemos, pero es bueno que se discuta esto. Es bueno que se discuta todo. Por eso, mira ¿Cómo es? Para que adentro nazcan cosas nuevas, hay que sacarlo todo afuera. Binú, nosotros tenemos una situación política del momento que es preocupante, y ustedes en su partido. Leonel salió del gobierno hace menos de un año. Leonel dejó la peor educación de América Latina, media y básica. Leonel dejó un increíble nivel de violencia y en las calles y de inseguridad ciudadana. Un déficit que se dice que ronda un déficit fiscal los 200 mil millones de pesos. Una corrupción rampante y muchos ricos, que mucha gente que se enriqueció. Sin embargo, Leonel es el individuo que se perfila como el candidato dentro del PLD. Es el único que tiene fuerza para ser el candidato y sin oposición, porque el PRD, eso no. Es decir, que el que sea candidato del PLD es casi seguro que va a ser el presidente, lo cual quiere decir Leonel va a ser el presidente posiblemente en el 2016. Pero la encrucijada de Danilo Medina es tan seria. Yo he conversado con alguna gente de ahí, que ya hay gente del gobierno y cercano de Danilo, que como Danilo no se puede reelegir, ya está corriendo para donde Leonel. Tan temprano en el gobierno. Entonces, eso significa que cuando un ministro se corre para donde el candidato, eso significa que los recursos posiblemente de ese ministro también se corren para el candidato. Se hace un mal gobierno porque la gente está apostando al que viene. Pero, entonces, Marino, ese cuadro es como un poco digamos que difícil en el PLD. yo no sé si tú lo estás planteando por los últimos cambios que se han dado. Pero No, en los absoluto últimos- no, por conversaciones que he tenido los con... cambios, digamos, los cambios que se han producido, que se han empezado a producir. No es por eso. No hay cambios realmente. Justamente señalan una dirección en otro sentido, vamos a decir, porque ahí se están designando personas muy cercanas al presidente Danilo Medina, muy de su equipo de mucho tiempo. Es el caso, por ejemplo, del nuevo ministro de Educación,
Es el caso también de quien lo sustituyó en Indotel, de Gedeón Santos. O sea, son gente muy del equipo de Danilo. Y hasta ahora muchos de los cambios que hemos visto... No, pues no nada que ver con los ahora, cambios. nosotros estamos a 3 años de las elecciones. Me parece, digamos, muy cerrado dar como un hecho ya lo que va a pasar en el 2016. Aquí falta por llover mucha agua todavía. Eso es lo que yo creo. Y lo que creo además, y lo dije un poco, y perdóname que vuelva otra vez a la importancia del tema de que nos preparemos, de que nos fortalezcamos, porque es de lo que estamos hablando, es del tema del sistema político, es del tema de la democracia. Esa es la fundamental tarea que tenemos. Yo no lo puedo entender de otra manera. Y yo te decía, ¿tú crees que Leonel va a permitir que se apruebe algo que lo limite Pero nosotros tenemos que trabajar para eso, para fortalecer el sistema político, para que la próxima elección que se haga en la República Dominicana sea una ley sea una elección con un mejor y más blindado sistema electoral, con una ley de partido. Esa es la primera pela que nosotros tenemos que dar, y la tenemos que dar también como partido. ¿Por qué tú no presentas tu precandidatura a la presidencia de la República por el PLD, Minú? Bueno, ahora mismo no ¿Pero hay... por qué no? Porque es que ahí no hay como nada. Esa es una posibilidad que tengo que evaluar también. O sea, mucha gente me lo dice, mucha gente me lo pregunta, y habrá que considerarlo seriamente. Pero en este momento, mi responsabilidad para la que me escogieron, una cosa no va contra la otra. No, pero es que yo lo veo de esta manera. O sea, cualquier participación de cualquiera, dentro del PLD o fuera del PLD, si queremos tener elecciones verdaderamente democráticas, si queremos que un voto valga un voto y no más que un voto. Lo que te insisto es que tú no tienes que dejar de hacer una cosa porque se haga la otra. O sea, tú plantear formalmente, oye, en el PLD hay gente que está planteando candidato a presidente, el mismo Baré anda en eso. Entonces, tú no tienes que dejar de trabajar por una ley de partidos políticos porque tú digas, mire, yo voy a estar ahí en la nómina de la gente que aspira a la presidencia. No, yo lo que sí creo es que si no aprobamos esas leyes, aquí va a ser muy difícil competir para cualquiera, dentro del PLD o fuera del PLD. Entonces, Leonel es que va, porque eso no se puede aprobar, porque eso va en contra de Leonel. Yo creo que eso va en favor de la democracia dominicana y en favor del partido de la Liberación Dominicana también. Se acabó el tiempo, señores. Minú Tavares Mirabal, yo hablo con Minú como hablo porque la quiero y porque siempre, de alguna manera, he estado montado con ella en el mismo carro. Si fuera una gente con la que yo no me montara en el mismo carro, aspirar? No ya a la presidencia. No la discutiera así. Sí, que ya lo saben. ¿Quién va a poder aspirar no a la presidencia, no, al Senado o a la Cámara de Diputados? Con el barrilito y con el cofrecito, por ejemplo. Bueno, pero eso tu partido lo ha mantenido a rajatabla. Pero eso Reinaldo, es una lucha que hay que llevar a cabo, Julio que hay que exigir César, que se elimine. Es indispensable. Eso no lo van a eliminar. Para el próximo paso que tenemos que dar en la República Dominicana. Bueno, tú sabes que hay que reivindicar el derecho al sueño y que no hay un valor fundamental para una sociedad como las voces disidentes. Eso es lo bueno que tiene Minú, que algunas veces es una voz disidente. Yo prefiero decir que yo soy una voz responsable. Bueno, señores, Minú Tavares Mirabal, diputada al Congreso Nacional, que ha tenido la amabilidad de venir a madrugar con nosotros aquí. Muchas gracias, Minú. Y a ustedes manténganse. Aquí queda todavía Bernardo Vega para hablar de su economía, de su tiempo. Vamos a la pausa. Tras la pausa, los comentarios económicos de Bernardo Vega.